Buenas tardes. En esta oportunidad hablaremos acerca de los estándares del habeas corpus según la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador. El habeas corpus constituye una de las garantías jurisdiccionales más importantes en cuanto a la protección de los derechos fundamentales se trata, constituyéndose como el mecanismo destinado a salvaguardar la libertad, la vida y la integridad física, psicológica y sexual de los individuos. En el contexto ecuatoriano, la Constitución de la República del año 2008 significó una transformación sustancial del modelo del Estado, transitando de un Estado social de derecho a un Estado constitucional de derechos y justicia, lo cual posicionó a las garantías jurisdiccionales en el centro del ordenamiento jurídico. En el marco de esta reconfiguración, la Corte Constitucional del Ecuador asumió un rol protagónico como máximo órgano de interpretación y administración de justicia constitucional. A lo largo del tiempo, esta alta corte no solo ha ampliado el ámbito material de protección del habeas corpus para dar respuesta a realidades complejas como la crisis penitenciaria y los flujos migratorios, sino que también ha desarrollado estándares sustantivos y procedimentales encaminados a regular su aplicación. Para unificar estos criterios, la Corte ha tenido que hacer un gran trabajo de argumentación e interpretación jurídica. Su reto ha sido equilibrar la supremacía constitucional con la obligación de mantener la seguridad jurídica y respetar las competencias legítimas de la jurisdicción ordinaria penal. Gracias a esto, el habeas corpus pasó de enfocarse únicamente en la libertad de las personas frente a detenciones arbitrarias a convertirse en un mecanismo garantista de la dignidad humana. Sin embargo, esto trajo consigo varios problemas en la justicia, dado que algunos abogados, jueces y ciudadanos han hecho un uso abusivo o desnaturalizado de esta garantía para intentar evadir condenas penales ejecutoriadas. Ante este escenario, el presente ensayo tiene como propósito analizar de forma crítica los estándares procedimentales y sustantivos que rigen el habeas corpus en el Ecuador. Tanto la Constitución de la República del Ecuador como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional configuran el habeas corpus como una garantía jurisdiccional de protección integral. Su propósito fundamental no se limita a devolver la libertad a quien ha sido privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, ya sea por orden de autoridad pública o de un particular, sino que se extiende de manera obligatoria a la defensa de la vida y la integridad física, psicológica y sexual de las personas privadas de libertad. De este modo, el marco normativo ecuatoriano supera la visión clásica de la libertad ambulatoria para tutelar los derechos de la población penitenciaria. En la Constitución del Ecuador se establece que la acción puede presentarse ante cualquier juez del lugar donde se presuma la detención, quien debe convocar una audiencia pública de forma obligatoria dentro de las 24 horas siguientes. Asimismo, en el artículo 90 se contempla una protección especial para los casos de desaparición forzada, obligando a los juzgadores a ordenar la comparecencia de las máximas autoridades ministeriales y policiales para activar la búsqueda inmediata cuando se sospeche la participación de agentes estatales. Por su parte, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el artículo 43, contempla y operativiza estos mandatos constitucionales. Esta ley actúa como el instrumento procesal que detalla las causales específicas de procedencia del habeas corpus, entre las cuales se destaca la falta de comparecencia a la audiencia de flagrancia, el cumplimiento de la condena, la caducidad de la prisión preventiva y la prohibición absoluta de sufrir torturas o tratos crueles. Además, la ley delimita las competencias judiciales asignando el conocimiento de la acción a los jueces de primera instancia cuando no medie una orden judicial y a las Cortes provinciales cuando la privación de la libertad ha sido dictada dentro de un proceso penal ordinario. Por su parte, la Corte Constitucional, a través de su desarrollo jurisprudencial y la utilización de conceptos doctrinales y jurisprudenciales de otras cortes, ha identificado y definido varios tipos de habeas corpus. Así, por ejemplo, dentro de la sentencia 253-20-JH/22, la Corte Constitucional reconoce el habeas corpus como una medida que no se limita únicamente a tutelar la libertad física en su concepción más restrictiva, sino que por su naturaleza esencialmente garantista se despliega en diversas modalidades según la pretensión específica del accionante y el contexto fáctico de la afectación. La primera modalidad corresponde al denominado habeas corpus reparador o restaurativo, que tiene como objeto principal devolver la libertad a aquella persona que ha sido privada de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima por parte de cualquier autoridad pública o de particulares. En segundo lugar, se ubica el habeas corpus correctivo, el cual adquiere un nivel de importancia debido a la crisis del sistema de rehabilitación social ecuatoriano. Esta modalidad no cuestiona necesariamente la legalidad de la privación de la libertad, sino que tiene por objeto proteger la integridad física, psicológica y sexual de las personas que ya se encuentran legalmente privadas de la libertad. El tercer modo es el habeas corpus traslativo, empleado para denunciar y combatir el incumplimiento manifiesto de los plazos legales establecidos dentro de un proceso penal. Esta modalidad se activa cuando la dilación injustificada del tiempo por parte de los operadores de justicia ordinaria afecta indebidamente la libertad de la persona, como ocurre típicamente en los supuestos de caducidad de prisión preventiva. Así también la Corte ha reconocido el habeas corpus instructivo, el cual procede ante los escenarios de desaparición forzada de personas. Su objetivo es localizar a la persona detenida, asegurar su vida e integridad y establecer la responsabilidad del Estado sobre su paradero. Dentro de estas modalidades, la jurisprudencia ha incluido además el habeas corpus preventivo y el habeas corpus conexo. El primero busca evitar de manera anticipada la amenaza de una restricción o violación ilegal a la libertad o a la integridad personal, mientras que el segundo se aplica cuando la afectación de la libertad personal se encuentra vinculada con la vulneración de otros derechos fundamentales conexos, tales como el derecho a la salud, a la defensa o a la reagrupación familiar. Esta división permite que los jueces de garantías actúen como vigilantes de los derechos humanos según la naturaleza de afectación sufrida por el legitimado activo. Uno de los elementos centrales de esta línea jurisprudencial es el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, conforme lo determinó la Corte Constitucional en la sentencia 209-15-JH/19 y acumulado.
El derecho de las personas privadas de la libertad a acceder a servicios de salud de calidad incluye de forma obligatoria la provisión de atención médica oportuna, tratamientos especializados y medicamentos apropiados. No obstante, la concesión de libertades o de medidas alternativas no debe entenderse como una facultad discrecional y abierta a los jueces. Al respecto, la Corte Constitucional del Ecuador, dentro de la sentencia 98-23-JH-23, detalló los motivos por los cuales se puede conceder un habeas corpus correctivo y reiteró el carácter extraordinario y excepcional de la modificación de la modalidad de cumplimiento de una pena privativa de la libertad dictada dentro de una sentencia ejecutorial. El juzgador constitucional tiene la obligación de constatar mediante informes técnicos, médicos y periciales, objetivos e imparciales emitidos por las autoridades sanitarias competentes, que el padecimiento de la persona sea de tal gravedad que no pueda ser tratado adecuadamente dentro del centro penitenciario ni a través de la red pública de salud. El juez constitucional solo intervendrá cuando se demuestre una omisión estatal flagrante y justificada que configure una amenaza inminente e irreparable para la integridad del interno, impidiendo así que la garantía jurisdiccional sea utilizada como un mecanismo ordinario de movilidad carcelaria al antojo de los reclusos. Por otra parte, la delimitación de la competencia tanto de la justicia constitucional como de la justicia ordinaria penal genera ciertos debates, por lo que la Corte, en la sentencia 361-19-JH-25, desarrolló estándares relativos al habeas corpus en casos de prisión preventiva, delimitando la competencia entre ambas esferas judiciales. El habeas corpus no puede operar como una instancia de apelación encubierta ni como una vía paralela para revisar el criterio judicial ordinario, sino que su procedencia queda estrictamente restringida a aquellos supuestos donde la orden de prisión preventiva devenga de forma manifiesta ilegal, arbitraria o ilegítima. En igual sentido, la Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia 189-19-JH y acumulados, determinó que el habeas corpus no puede usarse para impugnar la responsabilidad penal o evadir el acuerdo alcanzado en un procedimiento abreviado. En esta línea de fijación de límites a la garantía del habeas corpus tenemos a la sentencia 98-23-JH-23, dictada a propósito de la polémica concesión de libertades a ciudadanos con múltiples sentencias condenatorias ejecutoriadas por graves delitos de corrupción. La Corte Constitucional estableció precedentes obligatorios de control formal. En este fallo, la Corte reguló la intervención de los denominados terceros con interés en la tramitación de las garantías constitucionales, determinando que se desnaturaliza por completo esta figura cuando sujetos procesales totalmente ajenos a la demanda original presentan escritos pretendiendo beneficiarse de una eventual orden de excarcelación, y prohibió el uso indebido e injustificado del denominado efecto intercommunis en la emisión de las sentencias de habeas corpus, aclarando que es improcedente la aplicación de este efecto expansivo por razones de salud, puesto que la condición médica, la valoración y el riesgo a la integridad y a la situación jurídica penal de cada persona privada de la libertad son factores individuales, subjetivos y variables que requieren una postulación y una carga probatoria singularizada. Como conclusión, la evolución jurisprudencial del habeas corpus en el Ecuador refleja la constante tensión entre los mecanismos de protección de los derechos humanos y la necesidad de respetar el principio de seguridad jurídica y las competencias propias de la justicia ordinaria. A través del análisis de las decisiones emitidas por la Corte Constitucional, es posible determinar que la jurisprudencia ha logrado fijar límites claros en una garantía que se estaba desnaturalizando y ha permitido trazar una línea divisoria entre la justicia constitucional y la ordinaria penal. No obstante, la efectividad y la legitimidad de esta garantía dependen de la buena fe y la lealtad procesal con la que actúan los operadores de justicia. Los estrictos límites fijados por la Corte en sus fallos más recientes, particularmente en lo relativo a las reglas de competencia, la prohibición del uso abusivo del efecto intercommunis y la proscripción de la figura de terceros con interés, constituyen un freno indispensable ante este abuso. Estos estándares recuerdan que las garantías jurisdiccionales fueron diseñadas para defender a los ciudadanos de la arbitrariedad del poder público y no para convertirse en herramientas de impunidad o de evasión del derecho penal ordinario. El equilibrio del sistema descansa, por lo tanto, en la capacidad de los operadores jurídicos para aplicar esta garantía con un criterio de estricta excepcionalidad, impidiendo su desnaturalización. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.